Grabar en esta computadora. Muy bien. Estamos grabando. Entonces, hay que tener muy en cuenta lo de los pacientes para podernos manejar con todo esto. Recuerden siempre que el paciente no es un número, sino es un ser humano que requiere la atención correspondiente y pertinente, ¿sí? Ahí tienen ustedes todos los estudios que hacen a esta casuística para que la tengan en cuenta. Frente a este caso, este paciente se realizó la extirpación, una técnica radical por la edad de la paciente en su momento, de 62 años aproximadamente, y lo que vamos a ver en la clase siguiente, en la que viene, es tratamiento quirúrgico de los procesos quísticos de los maxilares. Y vamos a ver que lo primero que hay que hacer como diagnóstico diferencial es la punción aspirativa. Y es lo que ustedes están viendo aquí técnicamente. Este era un proceso quístico infectado. Entonces, ahí ya me está dando la pauta que la entidad ante la cual nos encontramos es un proceso quístico. Salvo el queratoquiste, que tiene un contenido caseiforme, como lo vamos a ver en la clase que viene, la punción aspirativa en esa patología quística es negativa. Entonces, a partir de allí podemos saber si es un quiste o es un tumor. Si ustedes frente a un aumento de volumen como el que están viendo hacen punción y aspiran líquido, pueden presumir de que se trata de un proceso quístico. Entonces, fíjense, un colgajo, también habíamos hablado de los reparos anatómicos de los elementos vecinos, como es la emergencia del mentoniano. Este es un nervio que hace un asa anterior de 4 a 5 milímetros hacia adelante y emerge hacia atrás y arriba. Entonces hay que tener en cuenta, de acuerdo a los estudios radiográficos, qué es lo que debemos diseñar como incisión. Recuerden también, que lo mencionamos en la clase anterior, es de suma importancia tener un buen diagnóstico radiográfico. Inicialmente, absolutamente a todos nuestros pacientes le debemos pedir una radiografía panorámica u ortopantomografía. A partir de allí, teniendo muy en clara la extensión, recuerden pedir una combin, como les mostré en la clase pasada, donde vemos en distintos cortes, corte sagital, corte frontal o axial, corte horizontal, la extensión de ese proceso. Fíjense cómo está soplada la tabla vestibular y a partir de allí hacemos una eliminación de lo que es el polo de exteriorización de esa tabla y por supuesto la exéresis completa, Ya lo vamos a ver cuando hablemos en la clase que viene del tratamiento quirúrgico de los procesos quísticos de los maxilares. Entonces, al realizar la extirpación completa, acá ustedes pueden apreciar que se ve el cono de gutapercha, que ahí realizamos apicectomía, cureteamos para que sangre. También le mencioné que el mejor corcho fisiológico y del mejor injerto es el coágulo del propio paciente y luego, por supuesto, le sigue el hueso del propio paciente cuando lo vamos a hablar en la cirugía paraprotética, en lo que sería el levantamiento de piso de seno, reconstrucción de maxilares, con todo lo que es injerto de los diferentes biomateriales, hueso cadavérico, hueso bovino, hueso equino, hidroxiapatita, todo eso lo vamos a ver en una clase de cirugía paraprotética. Por eso es importante, chicos, la asistencia a la clase, porque más allá de que ustedes pueden estudiar de los libros, lo que tratamos de hacer, quien les habla y todos los docentes de la cátedra, es ser lo más práctico posible en todo esto. ¿Qué significa la practicidad? A mí no me interesa que ustedes diagnostiquen si es un quiste dentígero, queratoquiste, si el ameloblastoma es uniquístico o es plexiforme. A mí me interesa o nos interesa que ustedes en su consultorio el día de mañana sepan cómo hacer un diagnóstico, aunque más no sea presuntivo, tomar un material si tienen que hacer biopsia, ponerlo en fórmula al 10 o al 20%, llenar un protocolo y enviar al anatomopatólogo. Y de ahí en más, ustedes verán si al paciente lo pueden tratar quirúrgicamente o no. Pero el paciente no queda dando vuelta o boyando
por todos los hospitales sin saber a dónde ir y sin saber qué hacer. Eso es profesionalidad y por sobre todo es ética. El paciente es un ser humano que hay que tratarlo como nos gustaría que nos trate. Yo en mi consultorio hace 13 días me derivan un paciente de acá 500 kilómetros con una lesión en el maxilar inferior del lado derecho. Hacía como un año que la tenía. Muy bien, pedí Convin, pedí panorámica. Cuando vi la forma de saca bocado en la zona del trígono retromolar, dice, ¿esto es un quiste, doctor? Y puede ser. Nunca debemos ser tan brusco. El paciente es un ser humano y hay que estudiar el perfil del paciente, ¿sí? Cuando le hice la biopsia por escisión, que no logré hacerla completamente porque era una patología tumoral que se iba hacia piso de boca, muy bien, la envié al anatomopatólogo con todos los estudios y ayer o antes de ayer el patólogo me informa de que era un carcinoma mucoepidermoide de glándula salival, ¿sí? Después hablé con el patólogo, que es otra cosa que se tienen que acostumbrar a hacer. Le hablé al profesional que me lo derivó para decírselo antes que el paciente, y el paciente vino y me dice, doctor, ¿ya tiene el resultado? Sí, me dijo, yo después se lo voy a pasar por escrito, que es otra cosa que siempre deben hacer, chicos. Si hacen biopsia, no le digan al paciente, está todo bien. Infórmenle perfectamente bien, le dan el estudio anatomopatológico firmado, ustedes se hacen una copia y la guardan. Hoy con internet, con los drive en la nube, le hacen una foto y lo suben al drive o en su computadora, en su consultorio, abren un archivo y diga paciente Ricardo Bachur, pum, biopsia y tienen todos los controles realizados en vuestros pacientes sumado a la fotografía. Entonces, ayer le tuve que decir, me dice, ¿es maligno, doctor? No, es una lesión localmente agresiva, pero como eran de acá 500 kilómetros, no conocían Córdoba, le di la derivación para 2 cirujanos de cabeza y cuello que viven en Río Cuarto, que son excelentes y eximios cirujanos y por sobre todo muy buenas personas. Delante del paciente le hablé por teléfono al cirujano, le dije lo que tenía, que lo iba a derivar el paciente, le dio turno para mañana viernes a la mañana, ¿sí? Le di todos los datos del cirujano, le pasé el informe que me pasó la anatomopatóloga, es decir, no me despegué del paciente y dije, ¿está? Entonces hay que acostumbrarse de que hay que fidelizar el paciente es un ser humano, después lo hablé a la noche para ver cómo estaba. Todas esas son situaciones muy particulares que la debemos aprender desde ahora, chicos. Es fundamental porque eso hace que ustedes sean profesionales de excelencia, ¿sí? No se le va a caer el apellido si lo llaman al paciente. Yo a mis pacientes le doy mi único número de celular y siempre le digo, no me llames, mandame un WhatsApp, decime quién sos, ¿sí? Y qué es lo que te hice, porque mi número lo tienen todos. Lo tienen amigos, los tienen enemigos, todo. No tengo 2 celulares, uno para los pacientes, otro... No, se lo doy y en la mayoría de las veces jamás me molestan. Y si tienen una duda, yo leo el mensaje y se lo respondo. Y si es necesario, le hablo por teléfono. Eso hace que nuestra profesión sea digna y realmente lo que hacemos lo hacemos con mucha pasión y como corresponde, con profesionalidad. Fíjense ustedes, y en este caso le coloqué una placa de titanio para reforzar el maxilar y, por supuesto, la sutura. Este paciente ya lleva más de 6, 7 años de intervenido, por supuesto hubo regeneración, y las piezas dentarias siguen en su cavidad bucal. Vamos a entrar ahora en lo que dejamos, que era la obturación retrógrada. Entonces, la obturación retrógrada es la variante de la apicectomía que consiste en realizar una cavidad en el neoápice y su obturación. La cavidad que nosotros debemos tallar lo podemos hacer con una fresa esférica, con un cono invertido, con una cilíndrica. En este caso no interesa la planimetría, como cuando ustedes tallan las cavidades en operatorias, si hacen una cavidad de Schultz-Chaverneau. No, no.
Acá lo importante es que la profundidad sea igual o mayor al diámetro de esa cavidad para que no se eyecte el material. Y acá no intervienen fuerzas de la masticación. Y sí, y los materiales obturatrices pueden variar desde la amalgama, que ustedes prácticamente ya no la conocen porque salió del mercado, pero sí puede ser ionómero vítreo, puede ser composite, puede ser gutapercha. Entonces, ¿cuándo harían una obturación retrógrada? La obturación retrógrada la haríamos cuando hay obturaciones radiculares de difícil remoción. Ustedes tienen un tratamiento de conducto, tienen un perno y una corona, y hay un proceso periapical. Y los microorganismos están en ese tercio apical o en ese tercio ínfimo que hace que se genere ese proceso apical. Muy bien, ahí tendríamos que hacer apicectomía y, por supuesto, la obturación retrógrada. O cuando hay fracasos de tratamientos quirúrgicos anteriores, o cuando, por ejemplo, hay fracasos en las apicectomías o en las endodoncias. Entonces, no por la mala endodoncia, y acá vuelvo a insistir con la ética profesional, chicos, ¿sí? Es decir, cuando el colega quiere sacar provecho en lo económico, entonces le tira tierra al colega que hizo el tratamiento. Siempre recuerden que todo vuelve, chicos. Todos, absolutamente todos, tenemos complicaciones, tenemos accidentes en lo que hacemos. No solo quirúrgicos, endodónticos, en la operatoria que se cayó. Por supuesto que por allí reviste más una complicación quirúrgica porque extrayendo un tercer molar se te fracturó la mandíbula, el paciente tuvo hemorragia, a un tratamiento donde hubo una sobreobturación o donde quedó corta la obturación, entonces va a otro colega y le dice esto está mal hecho. No debe ser así, ¿sí? Ténganlo siempre presente porque todos en algún momento podemos tener complicaciones. De hecho, quien les habla la ha tenido con 41 años de cirujano que tengo. Fíjense ustedes, en este caso, donde este elemento 21 tiene un excelente perno, una excelente corona y hace este proceso periapical. Entonces se dirán, bueno, ¿estaba mal hecha la endodoncia? No está mal hecha, está perfectamente bien, está a 2 milímetros del tercio apical, acá de la zona del delta apical, y bueno, se formó el proceso periapical. Entonces esto amerita la indicación, que es la apicectomía con obturación retrógrada. Entonces ustedes hacen una periapical, ustedes pueden hacer una combin, solicitarle al paciente, como lo mostré en la clase pasada, y a partir de allí decidir la técnica quirúrgica, es decir, qué tipo de incisión vamos a hacer, cuántos elementos vecinos al elemento problema vamos a tomar, ¿se acuerdan que lo dimos en la clase pasada? Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Necesidad del tratamiento de la parte del conducto no obturado, que esos 2 milímetros que están hacia el delta apical. La obturación retrógrada, esto también ténganlo en cuenta, debe llegar hasta el perno, de manera tal que eliminemos todos los restos que pudieran quedar en ese remanente del conducto. ¿Cómo es la técnica de realización? Puede ser después del corte apical y exéresis del proceso. Debemos preparar la cavidad con la fresa que yo les expresé, una esférica chiquita, ¿sí? O una cilíndrica o una cono invertido. Acá no interesa tanto la planimetría, sino darle la suficiente obturación y que quede sellada todo ese remanente de conducto hasta el perno para que no haya una recidiva. Prolijado y secado de la cavidad y, por supuesto, la obturación. En estos casos es importante, a veces se usa cera paradiploe, que es hemostática. ¿Para qué? Para que esa cavidad que tallamos en el neoápice no quede húmeda. Entonces, ponemos cera paradiploe para que nos haga hemostasia, para trabajar en ese pequeño campo seco. Secamos con una gasa, realizamos la obturación, la cera paradiploe es reabsorbible, la podemos retirar con una cureta o dejarla que después se reabsorbe
y hay neoformación de tejido óseo. Y ahí tienen ustedes lo que sería la técnica quirúrgica en este video, donde ahí ven ustedes el aumento de volumen. Acá se hizo una técnica de parche. ¿Se acuerda cuando vimos los diferentes tipos de incisiones? Teníamos Basmus, teníamos Neumann. Se hace la osteotomía en forma centrífuga, del centro a la periferia, así como lo están viendo. A esto que estoy señalando es el proceso. Podíamos sacar primero el proceso y luego hacer la pisectomía. Podíamos hacer la pisectomía y después sacar el proceso, o sacar el ápice con el proceso. Ahí se hace la pisectomía con bisel vestibular. Se talló la cavidad, como lo estoy señalando. Se realiza la obturación retrógrada, como lo ven allí. Y en este caso, en el video, hacen un relleno con diferentes biomateriales y le colocan una membrana. Entonces, a partir de allí se hace la sutura y, por supuesto, hay la neoformación de tejido óseo. Es una técnica de los 1000 detalles, la pisectomía. Entonces, fíjense ustedes. Ustedes tienen un paciente que asiste a la consulta con esta imagen. Aquí hay una pequeña boca de fístula, aumento de volumen, y fíjense, el paciente tiene estas dos coronas de porcelana perfectamente bien. Les aclaro, no la hice yo, pero está perfectamente bien, pero tiene este proceso periapical. Entonces, por lo que hablamos en la clase pasada, habría que ver si realmente la incisión que vamos a hacer es una Neumann o Newman, donde se festonean con la descarga vestibular, una de Basmus, que dejamos encía adherente, o hacemos una parche, que es semicircular, como lo vieron en el video. Y ahí tienen ustedes. En este caso, hicimos una Basmus. Trazamos la incisión desde fondo de surco, dejando este remanente de encía adherente, por supuesto. Yo le había expresado también que trazo una línea, ¿sí? Marca, fíjense ustedes, del colgajo, ¿sí? Móvil a este para después posicionar, acá lo ven, se hace el decolado, ahí tienen el proceso, se ve de aspecto grisáceo, se hace la pisectomía y como lo podrán observar con mucho detalle, hay una fisura vertical de lo que es la superficie radicular. Por eso, cuando le mencioné con anterioridad, la obturación tiene que ser hasta el perno, porque si yo hiciera la cavidad aquí y me queda esta pequeña fisura, lo más probable es que me genere una recidiva de lo que es el proceso periapical. Y ahí tienen ustedes con una, digamos, fresa finita, cilíndrica, se talla hacia abajo, y en este caso en particular realicé la obturación retrógrada con amalgama. Que en mi tesis doctoral hice obturación retrógrada sobre 100 piezas dentarias trabajadas con distintos materiales obturatrices, puesto en agua destilada, coloreada, con cortes y coloreado con hematoxilina y eosina. El mejor resultado lo obtuve con la amalgama. En cuanto a la sellabilidad, la hermeticidad y, por supuesto, la recuperación. También realicé 100 apicectomías en pacientes, los cuales le hicimos controles radiográficos, y, por supuesto, el resultado final de esa anatomía patológica fue la amalgama. Fíjense ustedes la reposición del colgajo, para que no me quede fruncida. Trato de combinar el trazo ese suave con la línea que dejé en la encía adherente para que no se me distorsione el colgajo, y siempre la gasa iodoformada. Ahí tienen ustedes el preoperatorio y ahí tienen ustedes el posoperatorio. Fíjense ustedes, ahí está, por supuesto, el material obturatriz, que es la amalgama. Lo que sí le tengo que decir, que ustedes acá ven resabios a modo de esquirlas
que a veces cuando hacemos la obturación retrógrada me quedan. Yo se lo informo al paciente, porque siempre hay algún colega que le dice esto es mala praxis, el doctor Bachur le dejó a usted esto y no produce absolutamente ningún problema, ¿sí? Fíjense, acá tienen otro caso donde hay una boca de fístula, donde hay un densing den, es decir, en este incisivo lateral, que es derivado a endodoncia, donde el endodoncista me informa que le logró tratar este conducto únicamente. ¿Sí? Acá lo estoy señalando con el puntero, y observen ustedes, esto le fue imposible, porque para llegar a esta situación, este conducto era más fino que un cabello, y entonces era difícil. Y como era una paciente de 22 años de edad, lo que hicimos fue apicectomía con obturación retrógrada. Acá se hizo la incisión de Neumann, se hizo la osteotomía, se hizo la obturación con amalgama y por supuesto se rebatió el colgajo y ahí ustedes ven el vendaje compresivo, que no es una bigotera, sino que ese vendaje debe circundar toda la cabeza del paciente. ¿Para qué? Para que esa gasa iodoformada puesta en el fondo de surco haga hemostasia y contrarreste el efecto del edema. Y también algo que es muy importante, que también se lo expresé, muchos de los pacientes minimizan el acto quirúrgico dependiendo del número de suturas que le hagamos. O si no salen, levantan el labio, mirá lo que me hicieron, ¿cuántos puntos tengo? Y eso lo van a ir viendo ustedes con el correr de los años en vuestra profesión. Y ahí tienen ustedes la obturación retrógrada realizada en esta pieza dentaria. Y ahí ven la neoformación de tejido óseo. Ahora, la pregunta que seguramente se estarán haciendo, ¿y esa pieza dentaria duró así, con esta zona sin tratar endodónticamente? Y duró aproximadamente 2 años. Después volvió a hacer el proceso periapical, volvimos a hacer la exéresis, como era esta paciente, era estudiante de odontología, ahora es colega, y a los 4 años aproximadamente de haberle hecho esto, tuve que extraerle el incisivo lateral, realizarle un implante para que quedara en óptimas condiciones. Pero en primera instancia, lo primero que hicimos fue salvarle la pieza dental. El curetaje apical es cuando lo habíamos visto en la clase pasada, cuando la raíz o el proceso abarca los 2/3 de la raíz. Si yo acá voy a hacer una apicectomía, disminuyo el brazo de resistencia con respecto al brazo de palanca. Entonces, fíjense en esta radiografía, no le puedo hacer la apicectomía aquí, donde el brazo de palanca va a ser mayor, y si bien este es un tramo de puente bastante extenso sobre 3 pilares, lo más probable es que si el paciente bruxa, me lo dé vuelta al puente, ¿sí? Es un puente que tampoco lo hice yo, pero fíjense, esto no amerita crítica. Este es un tratamiento sin realizar o un tratamiento a medias. Observen este conducto con falta de obturación. Esto puede haber sido un remanente de fresa cuando se le hizo acá una obturación retrógrada, quién sabe quién, ¿sí? Pero de todas maneras, esto no es para criticar absolutamente a nadie. Si nosotros protocolizamos la técnica con respecto a lo que sería la técnica en sí, siguiendo el diagnóstico paso por paso, el tratamiento quirúrgico de los procesos periapicales no le debe llevar más de media hora realizarlo. Siempre con primer ayudante, siempre con 2 separadores, haciéndole morder la gasa al paciente, ¿sí? Entonces, se hizo la planificación de lo que yo les mencioné. Fíjense ustedes, colgajos siempre amplios, mantenidos con puntos de tracción, ¿sí? Entonces, acá, esto que ustedes ven de aspecto grisáceo, que lo estoy señalando con el puntero, de aspecto grisáceo, es la manifestación o la exteriorización de lo que es ese quiste periapical. Una vez hecha la exéresis y realizada la apicectomía, fíjense, parte de la raíz de este elemento dentario está denudado, ¿sí? O sea que la estabilidad es
relativa. Todo esto se lo debemos explicar al paciente. A veces, o quien les habla documenta todo, no documenta por el paciente, lo documento como docente que soy, y a veces también se lo suelo mostrar al paciente de cuándo vino, cuándo se fue. Y esto seguramente le va a pasar y se lo voy a mostrar cuando hablemos de implante y la parte de prótesis. A veces va a ir al consultorio algún paciente con una prótesis que la lleva como chancleta, donde ya están abrasionados todos los dientes de acrílico y ustedes le devuelven la sonrisa, le devuelven la dimensión vertical y el paciente apenas se ve en el espejo le dice, doctor, estos son dientes de caballo, acostumbrado a una pérdida de la dimensión con queilitis angular, acostumbrado a verse durante 20 años con la misma prótesis. Entonces, a veces la documentación preoperatoria o prequirúrgica o preendodoncia o preprotética, lo que ustedes quieran hacerle, lo bajan a su computadora y el paciente cuando ustedes hacen una rehabilitación le muestran, así viniste vos y así estás hoy, ¿sí? Porque a veces el paciente se olvida de lo que fue anterior. Y en estos casos siempre hay que informarle al paciente de que puede quedar con movilidad ese puente. Ahí tienen la sutura. Y la pregunta que también puede hacer, doctor, sabiendo que tiene una rehabilitación, como lo ven aquí, ¿por qué no hizo una parche? Porque si le hacía una parche iba a caer en la cavidad y seguramente, desde el punto de vista estético, se iba a invaginar dentro de la cavidad. Y si el paciente no se cuida, lo que suele suceder es que se sueltan los puntos, se retrae todo el colgajo y queda expuesta la cavidad. Y este es el posoperatorio, ¿sí? ¿Cuál es el pronóstico? Y el pronóstico es reservado. Y eso hay que planteárselo al paciente. ¿Está? Vamos a entrar en radectomía, que prácticamente ya no se hace la radectomía, pero sí, y esto se lo digo porque también cuando lleguemos a la bolilla de odontoplastía, en más de una situación, muchos de ustedes van a tener que hacer un trasplante dentario. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchos de ustedes son del interior del país, están trabajando en un dispensario, entonces viene un paciente joven de 16, 17 años y donde seguramente va a perder el primer molar porque esa pieza dentaria erupciona a los 6 años y no tiene para hacerse un implante, no tiene para hacerse un puente, no tiene para hacerse una prótesis removible y también ustedes tienen que pensar que una alternativa puede ser el trasplante dentario, ¿sí? Pasar desde el germen del tercero al lugar del primero. Eso ya lo vamos a ver. Y le están devolviendo la función y la estética relativamente al paciente de 16, 17 años. ¿Está? Y la radectomía, si bien ya quedó prácticamente perimida, bueno, habrá situaciones que la podrán hacer. Y eso es importante que siempre uno lo tenga dentro del arsenal de lo que sería. Este es un paciente hospitalario. Fíjense, lo derivamos para hacer endodoncia y bueno, no se podía hacer perno y corona, no se podía hacer implante y decidimos hacerle, por supuesto, la endodoncia, hacerle endodoncia y hacerle una radectomía. Acá por alveolectomía, ¿ven? Se trazó una incisión mesial y seguramente este caso en particular lo van a ver en alguno de vuestros docentes, porque también lo dejamos de hacer en la facultad, porque ya no venían con esas intenciones y más de uno ya viene a sacarse la pieza dentaria, entonces va a algún curso de implante para que le hagan el implante, y bueno, va cambiando, pero siempre ténganlo dentro del arsenal de tratamiento, posibles tratamientos a realizar. Se hace un colgajo, siempre tomando el elemento vecino anterior para que sea amplio. Fíjense ustedes, se hace la sección de la raíz, acá la estoy extrayendo con un elevador, ¿sí? Y acá hice la obturación retrógrada, fíjense ustedes, con amalgama. Y luego la reconstrucción todo con amalgama. Y ustedes podrán decir, bueno, doctor, ahí se podría haber hecho con perno y corona, se podría haber hecho una incrustación de porcelana de núcleo duro. No, el paciente no tenía ni disponibilidad de dinero y bueno, lo hicimos lo mejor posible
Y resultó, y más allá de que esta pieza dentaria pueda durar 1 año, 2 años, 10 años, el paciente tiene, y ustedes saben que la llave de la oclusión y la masticación son el segundo premolar, ¿sí? Y el primer molar, que son los dos elementos que funcionan en la maceración y la generación del bolo alimenticio. Entonces, segundo premolar y primer molar. Y todas las rehabilitaciones en general se hacen hasta el primer molar. Entonces le devolvimos la función y así estuvo durante prácticamente 10 años con esta situación. Y ahí tienen ustedes el proceso periapical con el remanente radicular. Y tenemos la odontectomía, ¿sí? Eso es importante también que lo vayamos manejando. Y en este caso también en un paciente que no tenía recursos y decidimos hacer la odontosección corono-radicular, extrayendo la porción distal, y así se hace la obturación retrógrada, ¿ve? Se hace la obturación con amalgama, bajo anestesia, se hace la división y premolarizamos este molar para que el paciente tenga, y probablemente después de haberle hecho la amalgama, se pueda hacer una corona provisoria de acrílico para que el paciente siga manteniendo la función y, por supuesto, algo de su estética, más allá de que se trata del sector posterior. Y ahí tienen ustedes lo que es la división, ¿sí? Ahí tienen la radiografía. Este sector corono-radicular estaba muy fijo en su alveolo, habiendo perdido el remanente óseo distal de esta porción radicular. Y bueno, ahí vienen los rellenos de cavidades post-apicectomía. Bueno, en esto también es un punto muy importante a tener en cuenta por todos ustedes. Hoy por hoy hay colegas que realizan la extracción del tercer molar y le ofrecen relleno de cavidad al paciente. Y en realidad es para cobrarle un adicional, ¿sí? No es que esté mal, pero nosotros, o quien les habla, hace 41 años que hace y jamás rellenó una cavidad post-extracción de un tercer molar. Cuando vino el advenimiento y la vorágine de la venta de productos para relleno, reconstrucción, empezamos, pero por supuesto, quien les habla aprendió de sus maestros, el doctor Cuestas Carnero, que ustedes son muy chicos, no lo deben conocer, ni lo conocieron, ya falleció el maestro, un gran maestro, y el doctor Carlos Benzini, a quien les debo la capacitación y todo en lo que es la cirugía bucomaxilofacial. Ellos ya hace 30, 35 años hacían el relleno de la cavidad con fosfato tricálcico y iodoformo en polvo. Y tienen trabajos publicados post-apicectomía donde los rellenaban y el resultado era optimísimo. Después vinieron hace unos 20 años, 15 años, todos los biomateriales con la parte de implante, aunque la implantología surge en el año 1980, de los rellenos y reconstrucciones. Y bueno, empezamos a usar nosotros la hidroxiapatita, una hidroxiapatita brasilera, hacíamos quistectomías. Como ustedes ven acá, fíjense en la panorámica, el gran proceso quístico que hay. Enviamos al paciente a le realicen el tratamiento de conducto, se hizo la sobreobturación para que luego en el tratamiento de la apicectomía, siempre con bisel vestibular, para que ustedes vean ese neoápice, ¿sí? Que acá en este caso no lo ven, por supuesto, porque la foto fue tomada medio de abajo, ¿sí? Y la obturación, ustedes puedan bruñir la gutapercha y queden con ese conducto perfectamente bien sellado. Y en este caso usamos y empleamos la hidroxiapatita, la HD40, que en mis manos no dio resultado. Es decir, tuve muchos fracasos porque me hacían boca de fístula, se expulsaban los gránulos a través de la boca de fístula y nunca había una remodelación ósea de esa cavidad. Por supuesto que siempre preferimos el coágulo que
debe llenar la cavidad que sufre retracción 48-72 horas y hay una neoformación de tejido óseo. Pero claro, si el coágulo es muy grande, el riesgo que se corre también es la infección. Y hace muchos años empezamos a trabajar, como ya se lo voy a mencionar, con hueso de hemoderivados. Laboratorio de hemoderivados, que es un orgullo que tenemos en la Universidad Nacional de Córdoba, y ahí ya hicimos trabajos de investigación, reconstrucción, levantamiento de piso de seno con un excelentísimo resultado. También hemos hecho trabajo de investigación, que seguramente si hay tiempo se lo voy a mostrar, no hoy, con microscopía de barrido electrónica, donde se ven los microporos, donde se hizo un estudio comparativo entre hueso de hemoderivado y el BIOS, que es importado, que muchos salían a decir que esto es lo mejor, lo nacional no sirve. Y bueno, felizmente lo nacional, hay mucho de lo nacional que sirve, hay mucho de lo nacional que hemos empleado con excelentísimos resultados. Y lo que yo siempre les digo a nuestros pacientes es que nosotros, que estamos en la universidad, no usaríamos ningún producto que nos desmerezca y nos tire abajo, por supuesto, la condición que uno tiene, por hacerlo, por decirlo. Entonces, bueno, hemos ido probando diferentes productos con excelentes resultados. Y ahí ustedes ven el relleno de la cavidad con esta famosa hidroxiapatita, que hemos hecho trabajos sobre 30, 40 pacientes, de lo cual es más del 50% no nos dio el resultado esperado. Bien, chicos, antes de que se vayan, me gustaría que me hagan preguntas. Muchas gracias. Hoy entraron solo 92 alumnos, a diferencia de los 150, 170 que había en la clase pasada, lo cual yo no sé si porque la grabamos o no, pero de todas formas es importante que entren y ahora me gustaría que me hagan preguntas por el chat de las dudas o inquietudes que pudieran tener antes de que finalicemos la grabación. Siempre recuerden que lo que hacemos, lo hacemos por el bien de ustedes, nunca le vamos a poner palos en la rueda y es mucho el esfuerzo que ponen nuestros docentes, los docentes de la Cátedra de Cirugía 3, para que ustedes aprendan. Y eso es importante que lo tengan en cuenta. Así que nosotros les exigimos el mismo esfuerzo para con nosotros, para que sí haya un feedback y ustedes salgan lo mejor preparados y más en estos tiempos de pandemia, ¿sí? No sé si alguien me quiere hacer alguna pregunta, alguna duda que tengan. Acá. Profe, Sí, ¿cómo está? un segundito. Perdón, ya te dejo. Puedo verla acá. Entonces, para dejar en claro, no es 100% colocar relleno. ¿Y cuál sería la mejor opción si hay que elegir uno para colocar? Bueno, es muy buena la pregunta. Si yo quisiera colocar, depende mucho de el tamaño de la cavidad que me deja la exéresis del proceso patológico, ¿sí? Si es muy pequeña, yo le puedo usar hueso bovino, hueso equino o hueso cadavérico de hemoderivado con excelentísimo. He usado el filler bond, que era un vidrio bioactivo, también fue negativo en mis manos. Yo siempre hablo de la experiencia personal, como la hidroxiapatita. Pero vos suponte que tenés una cavidad pequeña, en lo personal prefiero que el coágulo rellene esa cavidad. Si la cavidad es muy grande, puedo combinar hueso del propio paciente que tiene células mesenquimales vivas, entonces sacamos de la tuberosidad con una trefina, lo mezclamos con hueso cadavérico de hemoderivado. Personalmente prefiero el hueso de hemoderivado, ¿sí? Y les quiero aclarar que yo no tengo ningún compromiso económico con absolutamente ninguna firma, para que no me condicionen en absolutamente a nada. He trabajado hace 25 años que trabajamos con hemoderivados, también empleé BIOS, hueso equino, hueso bovino, hidroxiapatita, y el mejor resultado lo obtuve con el hueso de hemoderivado, ¿sí? Profe, en el caso de la obturación retrógrada, ¿dónde había fisura del elemento que se hace en los casos donde llegue esa fisura al perno? Bueno, si vos trazás el bisel vestibular, esto me lo pregunta Marcela Rosales,
si vos trazás el bisel vestibular con una fresa cilíndrica de frente, tallás hasta encontrar el perno, una fresa muy finita, y allí realizás la obturación retrógrada para eliminar toda la sustancia necrótica que quede en ese espacio. Plasma rico en fibrina es una opción de relleno. Muy bueno, analiza Torres la pregunta. Quien les habla en uno de los viajes que sabía hacer a Estados Unidos, eso del hueso de hemoderivados, es una copia del Banco de Huesos de la Florida, que tuve felizmente la oportunidad de visitar, hacer cursos e ir al Parkland, al Silver State Cancer de la Universidad de la Florida. Ahí estaba Robert Marks, que inició en el año 1998, junto con Arun Garg, el plasma rico en plaquetas. Habiéndolo visto trabajar, que es un inductor de la angiogénesis, por eso veníamos y lo empezamos a procesar acá. Acá he trabajado con el doctor Linares, que está en la cátedra de fisiología. A partir de allí, con centrífugas, procesábamos el plasma rico en plaqueta y lo mezclábamos con hueso liofilizado de banco y lo empleamos mucho en la reconstrucción y levantamiento de piso de seno, con un óptimo resultado. Muchos de los oftalmólogos lo usan, los dermatólogos lo usan, entonces también hay detractores de eso, pero no había ningún efecto adverso porque es sangre del propio paciente que lo llevan a una centrífuga con 5.000 revoluciones, entonces está el estamento donde están las células osteoprogenitoras, se mezclan con el hueso liofilizado y se lo llevan, a modo de también de transporte del hueso en polvo, de todo, porque lo amalgama al material de injerto. Eso sí se utiliza. Después pasó a ser el plasma rico en fibrina, que también el procesamiento es algo similar, que es también inductores de la osteogénesis. Porque ustedes tienen los materiales que son de osteoconducción, osteogénesis y osteoreproducción. Uno hace de andamio para que las sales de calcio se vayan depositando y haya neoformación. El hueso del propio paciente es osteogenitor, es decir, que él con su hueso propio va a generar porque tiene células vivas. Eso lo vamos a ver cuando hagamos injerto de mentón para reconstruir parte de los maxilares, cuando la zona receptora necesita poca cantidad de hueso y lo tomamos generalmente del mentón, de la rama, haciendo 2 actos quirúrgicos en sí. La incisión de Wasmu es la primera opción en caso de pacientes con prótesis fija como corona para no generar una adaptación de la misma, o se puede optar por una de Neumann en el caso que no haya tanta encía adherida y se adapta bien de igual forma. Bueno, Celi, la verdad que eso depende de cada uno el criterio. Yo, por supuesto, prefiero muchísimo la incisión de Neumann, y a veces cuando reposiciono el colgajo, lo que hago es tensarlo un poquitito para que sobrepase los cuellos de las piezas dentarias, por si en el postoperatorio sufre una retracción, quede perfectamente bien adaptado. A veces el proceso es extenso y amerita sí o sí una incisión de Neumann, que también se lo explico al paciente que tiene que tener, y existe las posibilidades de estas circunstancias. Por eso al paciente, y eso ténganlo en cuenta porque lo digo en los cursos, en las clases, todo lo que se le explica al paciente antes de toda intervención forma parte del diagnóstico. Todo lo que se le explica después son meras excusas, ¿sí? Y esto va cuando van a sacar un tercer molar, guarda relación con el dentario y le generan la parestesia o la disestesia. No se lo explicaron al paciente y después dice, si hubiera sabido, doctor, no me lo hacía. Y entonces vienen los juicios de mala praxis, ¿sí? Y hay muchos de los juicios de mala praxis, por eso insisto tanto en la ética profesional, que son inducidos por colegas. ¿Quién le hizo esto? ¿El doctor Bachur? ¿Cómo le va a hacer? Esto es una mala praxis. Entonces van al colegio, al tribunal de ética, denuncia,
viene el abogado, denuncia, y uno que no está acostumbrado a eso, chicos, no está acostumbrado, te llega la demanda, tenés que ir a tribunales, poner a abogado, comprobar. Mientras que si ustedes le hicieron la historia clínica, quien les habla la hace en su consultorio, le pregunta, como también le preguntamos a los jóvenes, ¿tenés algún problema de salud? No. ¿Tomás alguna medicación? No. ¿Consumís alguna sustancia? Y se quedan duros. Algunos me dicen, ¿qué le llama sustancia? Y la sustancia puede ser un porro, puede ser cocaína, puede ser ácido lisérgico, y eso qué tiene que ver. No, bueno, tiene mucho que ver, porque si hay alguna complicación quirúrgica, la cocaína trae trastornos cardíacos, de hipertensión y todo, que después si hay una complicación en la cirugía, van a decir que el problema es del odontólogo, ¿sí? Entonces, uno no hace la historia clínica para saber si el paciente se droga o no. Hay que saber si se droga o no para no tener complicaciones el paciente y no tenerlas nosotros. Por eso es la historia clínica, ¿sí? Profe, para esta especialidad, ¿qué se debe estudiar además de odontología? Muy buena la pregunta, Adriana González. La verdad que hoy en el mundo se exige el doble título, es decir, médico y odontólogo, porque dentro de la cirugía bucomaxilofacial tenemos una cuestión de competencias con los cirujanos de cabeza y cuello, tenemos una competencia con, por ejemplo, los cirujanos plásticos, tenemos competencia con los otorrinolaringólogos. Los otorrinolaringólogos dicen que nosotros no podemos tratar el seno. Cuando yo le dé la clase de comunicación bucosinusal, van a ver cómo podemos tratar el seno, sacando restos radiculares de seno, cómo hacer sinusotomía, bajo anestesia local, ¿sí? En media hora le barremos la mucosa sinusal del seno maxilar, sacando restos, sacando implantes, sin ningún problema. El otorrino, y lo digo con todo respeto, no soy peyorativo en esto. Cuidado, trabajo con muchos médicos, tengo muchos médicos amigos. Igual que, por ejemplo, los plásticos. Los plásticos hacen cirugía ortognática, por ejemplo. Pero los plásticos, con todo respeto, tengo muchísimos profesionales cirujanos plásticos de primera excelencia. Yo trabajé en el hospital de urgencia con cirujanos plásticos, donde hacía injertos de piel y todo, porque eso formó parte de lo que tengo ahora como formación, donde no conocen la oclusión, igual que un traumatólogo que trabaja en una fractura de mandíbula, no sabe qué es lo que es una faceta de desgaste, es como si yo le tratara una fractura de tibio peroné o de una falange de un dedo, o sea, zapatero a tu zapato. Y en la ortognática tiene que haber diagnóstico ortodóntico, también lo vamos a ver, donde hay que hacer una planificación quirúrgica con el ortodoncista, hay que hacer los splints quirúrgicos, hay que ver si se avanza o se retrocede el maxilar superior, etcétera, etcétera. Y bueno, la especialidad amerita un estudio completo. Felizmente la tenemos en la Facultad de Odontología, y lo digo con mucho orgullo porque es una de las mejores especialidades en Argentina, ¿sí? Dura una semana por mes, donde se cursa anatomía, se cursa fisiología, se cursa histología, se hace la parte de investigación con docentes de lujo, como es la doctora Mabel Brunotto, la doctora Ana Ascurra, son profesionales de lujo que tenemos dentro de la especialidad. Entonces, uno sale con un complemento. ¿Se termina ahí? No, no se termina ahí. Esta especialidad es un aprendizaje constante. Quien les habla sigue aprendiendo. Seguimos haciendo cursos 3D para hacer diseño con colegas que fueron alumnos nuestros, como el doctor Dalla Costa, Lucas Dalla Costa, que es un profesional de lujo, tuvo 7 años en la cátedra, asistió a mi consultorio. Bueno, él también me está enseñando 3D. Estoy haciendo un curso de 3D con el doctor Brewer de Buenos Aires para hacer diagnóstico ortodóntico quirúrgico, por ejemplo, usando el Mesh Mixer, que es un programa, un software gratuito, el Blue Sky Bio, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, uno sigue aprendiendo. Deja de aprender cuando se retira. Entonces, pueden hacer cursos, sí, acá Celi me vuelve a preguntar
uno se entusiasma porque esto también lo hacemos con mucha pasión, ¿no? Por eso hablamos como hablamos. Y acá Celi me pregunta si hay algún curso a los cual los estudiantes que estamos cursando cirugía 3 podamos asistir, al menos a escuchar o aprender. Sí, ahora como no hay asistencialidad, se pueden armar cursos. El sábado voy a dar una charla de retenido a través de egresado, la di a través del colegio. Bueno, tratamos de hacerlo, son gratuitas, les aclaro, no hay ningún problema, pero bueno, se tienen que inscribir y hacerlo. Después podría hablar con el doctor Lucas de la Costa, el cual somos muy amigos, y me hizo gracia cuando entré al curso, la mayoría eran alumnos míos, y todos se sorprenden, porque a veces todos ustedes creen que uno sabe todo, no sabe todo, uno sigue aprendiendo. Entonces, yo acá soy un alumno más, vengo a aprender, y por supuesto que en la tecnología ustedes que son mucho más jóvenes la manejan mucho mejor. Lo que pasa es que en lo particular me apasiona la tecnología y es mucho lo que me gusta participar y estar. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta que quieran hacerme? Bueno, nos estamos viendo el martes que viene. Ahora me tengo que dedicar a grabar la clase para subirla a la página. Son las 14 horas. Tengo que entregar este Zoom. Le agradezco a todas las autoridades. Buen fin de semana. No se olviden, póngale esfuerzo, póngale pila, no solo con esta asignatura, sino con todas las asignaturas de nuestra querida Facultad de Odontología, que hace lo imposible, tanto las autoridades como todos los docentes, para beneficiarlos a ustedes en la formación. ¿Sí? Cuente con nosotros para todos. Buen fin de, un abrazo grande. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao, profe. Chao, gracias.